Para la activación del servicio de urgencias, los puntos más importantes a considerar son tener en claro que el entorno del incidente sea seguro tanto para el paciente como para el que brindará el servicio. También que se salvará la vida de una persona y por lo tanto se deben prevenir complicaciones. Se debe saber que el servicio que se brinda es para disminuir dolor, sufrimiento o malestar y que se debe lograr una ayuda profesional más rápida, tomar la activación precisa del sistema de emergencias y en caso de lesionados múltiples dar orientaciones útiles al resto de la población. En caso de que no se pueda apoyar, se debe tener consentimiento o saber localizar rápidamente los números e indicaciones de los servicios de emergencia de su localidad para llamarlos y que lleguen a asistir rápidamente a la persona accidentada. En caso de que se presente una emergencia, lo primero que se debe hacer, como ya se mencionó, es que debe asegurarse que el entorno del accidente sea seguro tanto para el paciente como para nosotros. Y hecho eso, se comenzará la identificación del tipo de emergencia, la cadena de supervivencia y el estado de alerta. Para identificar el tipo de emergencia, se debe identificar en el paciente si la lesión es un sangrado que no para, si hay problemas respiratorios, si hay dolor torácico, si hay cambios en el estado mental, si hay desmayos, asfixia, lesión en la cabeza o en columna, vómito con sangre o severos y persistentes, dolor repentino y severo en cualquier parte del cuerpo, mareos, debilidad o cambio súbito en la visión, ingestión de alguna sustancia tóxica o presión o dolor abdominal en la parte superior. Después de eso se comenzará la cadena de supervivencia, que se identifica por medio de un reconocimiento precoz, un rápido acceso, la rápida resucitación o desfibrilación y el rápido apoyo vital avanzado, que es ya un poco más complejo que los demás porque aquí ya pueden entrar fármacos. Pero eso ya se encuentra más que nada con los profesionales en las ambulancias. Hecho esto, y si se logró tener una conclusión del paciente, se deberá comenzar con el estado de alerta por medio de la escala de Glasgow para evaluar un poco más al paciente y poder tener mejor conocimiento de lo que está presentándose. La escala de Glasgow, ¿qué es? Bueno, esta es una escala de aplicación neurológica que va a permitir medir el nivel de conciencia de una persona y el cual debe ser simple, objetivo y rápido. Esta escala se mide por medio de puntos oculares, verbales y motores que la persona que está dando el servicio debe notar en el paciente. Por ejemplo, debe notarse si presenta una alerta, una letargia, obnubilación, estupor o un estado de coma. Una alerta es cuando el paciente presenta orientación, está consciente y responde a preguntas que nosotros le hacemos. La letargia es cuando el paciente está desorientado y somnoliento, pero se mantiene despierto. Una obnubilación es cuando el paciente puede ser despertado, pero con estímulos leves o simples, como son los verbales. El estupor es un estado de depresión completa de la vigilia que pues consiste en el que el paciente igual puede ser despertado, pero con estímulos intensos o dolorosos, como un pellizco. Y el estado de coma, que es el que constituye una depresión completa de la vigilia, de la cual el paciente no puede ser despertado con ningún tipo de estímulo. En los tipos de trastornos de conciencia mínima está la coma, el estado vegetativo, el estado de conciencia mínima y el síndrome de cautiverio. Pero estos por lo regular se dan a conocer con el paso del tiempo y ya en manos de especialistas o profesionales. El punto de escala de Glasgow es en el que se cuenta del 1 como escala mínima y dependiendo de la evaluación puede llegar a 4, 5, 6 en escala máxima, que en un momento les voy a explicar. En el examen, ya sea visual, verbal o motor, los puntos que se vayan a desarrollar se irán sumando en las 3 evaluaciones para tener una respuesta más exacta al final. En el área visual, donde la puntuación va de 1 a 4, cuando nos acercamos y el paciente abre los ojos espontáneamente, tiene una escala máxima de 4. Si el paciente no tiene esta reacción espontánea, se deberá dar la orden de que lo haga y si lo hace, tendrá una escala o un puntaje de 3. De igual forma, en esta parte se puede hacer una revisión de cómo está el estado de las pupilas para descartar o saber de alguna lesión a nivel del cerebro por hemorragias o por hernias, etcétera.
como por ejemplo tener las pupilas muy dilatadas, una un poco más grande que otra, muy pequeñitas o normales. Bueno, prosiguiendo, si el paciente no responde a la orden, se deberá proceder a dar un estímulo doloroso y si responde, tiene una escala o puntaje de 2. Y en caso de que el paciente no responda a la orden ni al estímulo, la paciente o el paciente tendrá una puntuación de 1, que es la mínima. Ahora, en el área verbal, aquí ya cambia. En el área verbal, donde la puntuación va de 1 a 5, si el paciente responde de manera orientada, se le da un puntaje de 5. Si el paciente o el paciente responde de manera desorientada y confundida, se le da un puntaje de 4. Si la paciente o paciente responde de manera incoherente, se le da un puntaje de 3. Si el paciente responde con sonidos completamente incomprensibles, se le da un puntaje de 2. Y si el paciente no responde, se le dará un puntaje de 1 como mínimo. Y por último, en el área motora, la puntuación sube un poco más, que es de 1 a 6. Y aquí es que si la paciente obedece órdenes, se le dará un puntaje máximo de 6. Si el paciente no obedece órdenes, pero sí identifica un punto de dolor, se le da un puntaje de 5. Si el paciente responde retirado por movimientos como flexión al punto de dolor, se le da un puntaje de 4. Si la paciente o paciente responde por movimientos como flexión al punto de dolor anormales, se le da un puntaje de 3. Y si la paciente responde por extensiones, se le da un puntaje de 2. Por último, y como menor puntaje, si la paciente no responde, se le dará un puntaje de 1. Como se pudo notar en la problemática que mostré hace un momento, bueno, se realizará una cadena de supervivencia de un paciente adulto de complexión media que no responde a la voz ni a la estimulación táctil, por lo que se debe mencionar la puntuación de la escala de Glasgow y la evaluación de signos vitales, en este caso, pulso y frecuencia. En un momento explicaré por qué. Bueno, primero voy a explicar lo que es el procedimiento y al final voy a explicar la práctica. Puesto que en nuestro caso el paciente no responde a indicaciones o estímulos táctiles, se puede concluir que en la escala de Glasgow el paciente puede estar en estado de coma, al tener la escala mínima en todo. Por ejemplo, presentaría 1 en la evaluación visual por no reaccionar de inmediato al momento de acercarnos, 1 en verbal por no responder a las indicaciones que pedimos y 1 en motora por no responder a estimulaciones. Después de evaluar al paciente, seguiremos con los signos vitales. Ya que vemos que el paciente no nos puede responder, vamos a pasar con los signos vitales que nosotros podemos tomar y ver, sentir y ver. Bueno, en la evaluación del pulso se puede tomar desde 4 zonas diferentes, que son la radial, que es en la parte de aquí, la femoral, que es en la parte por las ingles, la carotidea, que es en la parte de aquí, y la braquial, que es en la parte del antebrazo. Bueno, y de cualquiera de ellas se deberá anotar y contar los latidos que el paciente tenga en un minuto. Como es un adulto, los latidos normales por un minuto son de 60 a 100. Y en la parte de los signos vitales de frecuencia respiratoria, en esta evaluación también se deberá anotar y contar las elevaciones del pecho, que son las respiraciones, que tenga el paciente en un minuto. Como es un adulto, sus respiraciones por minuto deben ser de entre 12 a 18. En este apartado vamos a comprobar lo que es la evaluación que nos pusieron nosotros, la problemática, y aquí vamos a evaluar lo que es la escala de Glasgow en el área visual, verbal y motora. En el área visual, como podemos ver, la paciente tuvo un 1, ya que al momento de acercarnos la paciente no tiene ningún tipo de reacción, no abre ojos. Vamos a comenzar con la escala verbal. En la visual ya vimos que tiene 1, ya que no reaccionó. Vamos con la verbal. Por favor, abre los ojos, sube una pierna, estira una mano. Ya que no reacciona ante ninguna petición que yo le hago verbalmente, se le da una puntuación de 1, que es la mínima, al igual que la visual. Y motora, que es mediante un estímulo doloroso, algo doloroso. Ella se supone que tendría que reaccionar y aquí es donde yo la voy a evaluar.
podemos hacer presión con nuestro dedo pulgar en la parte del hombro. Si vemos que la paciente no reacciona, aunque sea doloroso el estímulo, ya se le da una puntuación de 1, por lo cual yo concluyo que la paciente está en estado de coma y es donde yo voy a empezar a tomar lo que es el pulso y la frecuencia de respiración que ella tenga. Como ya mencioné, se deberá tomar el pulso y la frecuencia respiratoria por 1 minuto. El pulso debe ser de 60 a 100 latidos por minuto y las respiraciones deben ser de 12 a 18. Tuvo 98 latidos por minuto, lo cual se encuentra en una escala normal. Y ahora proseguiré con las respiraciones. Tuvo 20 respiraciones, lo cual se encuentra en una escala normal. Y en este punto, si vemos que el paciente, ya que sabemos que no responde ante voz o estímulos, pero vemos que está en estándares normales de respiración y pulso, lo que se va a proseguir a hacer es ponerlo en posición de seguridad para esperar a que llegue lo que es la ambulancia. Esta posición consiste en ponernos a un lado del paciente, hincados, ver que el paciente esté completamente recto. Donde estamos posicionados, el brazo más cercano a nosotros se deberá estirar arriba de la cabeza del paciente. El brazo más lejano a nosotros se deberá tomar y se deberá posicionar en la parte del hombro cerca de la mejilla del paciente, formando un ángulo de 90 grados. La pierna más lejana a nosotras se deberá levantar de igual forma, tratando de que el pie quede plano en el suelo. Ya que se tiene esta posición, el paciente será tomado del hombro y de la rodilla y se girará hasta formar Aquí cabe recalcar que la cabeza debe elevarse un poco para abrir la vía aérea. Antes de iniciar con las reanimaciones, es muy importante recalcar que siempre debe haber un orden, tanto para las personas que están a nuestro alrededor como para las personas que estén impartiendo el servicio de emergencias. ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, primero que nada se va a decir quién es el jefe. ¿Qué va a hacer este jefe? Es el que va a dar el orden para las personas. Es muy importante que él señale, porque así no va a haber
dificultades ni ningún tipo de confusión. ¿Qué es lo que va a hacer? Es decir, tú señalando, pide el DEA si es que hay DEA antes de empezar las reanimaciones. Tú llamas a emergencias y también es el que va a decir cuánto tiempo es que los que van a impartir el servicio de emergencias van a hacer las compresiones. ¿Cuánto tiempo? Por 20 minutos, en 30 por 5 en ciclos y así. El DEA es muy importante saber que cuando se va a utilizar, pues el cuerpo debe estar completamente descubierto, seco y pues en una superficie plana. Para las reanimaciones también debe estar en una superficie plana. También es recomendable que para uso del DEA la persona no tenga ningún tipo de vellosidad, pero en algún caso que sea en la calle, en un centro comercial, si no es propiamente necesario porque realmente no es relevante o a lo mejor en ese momento no se puede quitar el vello, entonces no es completamente necesario o obligatorio, mejor dicho. Bueno, entonces comenzaremos con las reanimaciones. Las compresiones torácicas, lo que se debe hacer es que en el caso de mi modelo, que es de una mujer, las compresiones deben ser a nivel del pecho, en la parte de en medio, por lo tanto esto debe ir aquí. Las compresiones se hacen con la parte de atrás de la mano, de esta parte de aquí, de la palma, la parte baja. Las manos van, esta va recta, esta va en medio para soporte. Los brazos van rectos, nosotros también. Manos a pecho y contamos 30 compresiones en 5 ciclos divididas, 30 por 2 por 5, 30 compresiones, 2 ventilaciones por 5 ciclos. Y comenzamos. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030. Hacemos ventilaciones, tomamos al paciente de la parte de la boca, no debe ser directamente, se debe hacer con un aparato especial y comenzamos. Hacemos una ventilación, paramos, hacemos otra ventilación y seguimos con el ciclo. Manos de nuevamente en posición rectas. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030. Volvemos a hacer las ventilaciones, ya llevamos 2 ciclos. Es importante que sepamos que las ventilaciones no deben pasar de los 5 centímetros, por lo tanto es un pedazo muy corto el que debemos presionar. Y seguimos, después de las 2 ventilaciones vamos por el tercer ciclo. Ponemos las manos otra vez rectas, firmes. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030. Volvemos a hacer 2 ventilaciones para ir a las número 4, el ciclo número 4. 2 ventilaciones. En el momento que ya uno esté cansado, aparte se debe poner de acuerdo con su equipo para poder suplirlo y que las ventilaciones y compresiones se hagan de manera correcta. Vamos por la cuarta. Ya hicimos ventilaciones. Comenzamos. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014,
1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030. Volvemos a hacer las 2 ventilaciones para terminar y ir con la quinta. Después de esta quinta vamos a tomar pulso. No debemos pasar de los 5 segundos ni quedarnos a menos de 5. ¿Por qué? Porque perdemos flujo sanguíneo, que es lo que estamos intentando crear otra vez para que el corazón bombe sangre y el paciente pueda reanimarse. Vamos por la última. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030. Tomamos pulso. Si no vemos que hay algún cambio en su pulso anterior, no perdemos tiempo, 5 segundos nada más. Si ya estamos muy cansados, de cualquier forma se debe tener un orden de cuánto tiempo vas a hacer ventilaciones y comprensiones para que tu cuerpo no se canse y se puedan hacer de manera correcta. Ahí es cuando uno pone órdenes. Uno es el jefe, va a poner órdenes de tú traes la DEA, tú llamas emergencias, tú haces compresiones por 20 minutos y tú haces compresiones por otros 20 minutos. Así hasta que pueda entrar la DEA, se pueda seguir con el procedimiento